Amén y amén. Bien, vamos a continuar en esta mañana, hermanos, estudiando nuestra serie sobre el libro de Hebreos, una serie de enseñanzas expositivas, sistemáticas. Estamos abordando este estudio versículo por versículo. Y es una dinámica muy eficaz para poder cubrir todo el consejo de Dios contenido en la palabra. Y vamos directamente ahí, por favor, Hebreos 1, versículos del 1 en adelante, leyendo con atención, intentando asociar lo que hemos estudiado al respecto de estos textos con el contenido de los textos que vamos a leer, ¿verdad? Bien, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Recordemos que esta carta es inspirada por el Espíritu Santo al autor de los Hebreos, con el propósito de dar estímulo y firmeza en la fe a este grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban siendo sujetos de diversas formas de persecución y oprobio. Y entonces, ante el resultado de esta realidad no conveniente por ser fieles al Evangelio, en ellos comienza a gestarse una especie de duda, de incertidumbre sobre la fiabilidad y la autenticidad del mensaje del Evangelio. Y entonces, lo que está demostrando el autor de los Hebreos, citando el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, es que Jesucristo está muy por encima en condición y calidad espiritual, tanto así que es consubstancial al Padre, es Dios encarnado, y por lo tanto la palabra entregada por este hombre Jesucristo, este Mesías hombre, el Señor Jesucristo, Dios en la carne, está por encima del valor y la perdurabilidad de la palabra que a través de los ángeles le fue entregada a Moisés en la ley, en el monte Sinaí. Y entonces da toda esta explicación, toda esta disertación de los primeros versículos de la carta con ese propósito. Jesucristo es doblemente superior a los ángeles. ¿Por qué? Por derecho divino, derecho propio, ¿verdad? Y por la designación del Padre como el Redentor de la humanidad, y habiendo muerto, resucitado, ascendido y glorificado, el Señor se encuentra hoy sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, por derecho propio, porque Él es eternamente Dios, y por designación divina, los ángeles, hermanos, le deben adoración a Jesucristo. En los siguientes versos, 8 y 9, continúa utilizando las Escrituras para continuar precisamente con esta demostración. Cómo es que este Mesías hombre, resucitado, ascendido, glorificado y que participa de la naturaleza divina, ejerce el gobierno supremo sobre todo el universo del cual Él es la fuente y Él es el gestor. Él es el medio creativo de todo este universo. Y entonces dice así el verso 8 y 9. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y este fue el tema que iniciamos la semana pasada. Jesucristo ejerce el gobierno supremo del universo, por lo que merece ser llamado, merece que le llamemos Dios. Y para demostrar esto, comentábamos y lo estudiamos, el autor a la carta
cita el Salmo 45 en esta ocasión. Vamos ahí, vamos a dar lectura nuevamente al Salmo 45, y como decíamos, es un salmo 100% mesiánico, es un salmo de coronación, y esto lo sabían perfectamente bien los judíos que habían sido en el contexto cultural instruidos, inseminados del conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos, al leer el Salmo 45, sabían que estaban ante la información profética de alguien que vendría a ser el redentor de la condición humana, alguien que restauraría las condiciones originales de la creación divina y que sería erigido como rey. Ellos lo sabían perfectamente bien. Y dice entonces en esta descripción el Salmo 45, verso 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Comienza la descripción del rey Mesías. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios y por tanto Dios te ha bendecido para siempre, para siempre. Por lo tanto entendemos este salmo inspirado por el Espíritu Santo al escritor, al autor de la carta. Por supuesto, no alude a ninguno de los reyes humanos temporales que cubrieron esa posición de gobierno en la nación de Israel, sin importar su preeminencia, su fama, sin importar su fidelidad al Señor. No está aludiendo a reyes humanos, no puede aludir a David, no puede aludir a Salomón y mucho menos a ninguno de los hijos de Salomón. ¿Por qué? Porque está definiendo que ha sido bendecido por Dios, por su Padre, en esta condición de gobierno para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo. Entonces, si este texto está siendo atribuido, aun cuando tal vez el autor del Salmo 45, el salmista, no lo entendía plenamente, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para que proféticamente quedase el testimonio del rey Mesías a quien se estaba refiriendo, evidentemente a Jesucristo. Ese Salmo 45 encaja perfectamente en la personalidad, en el carácter y en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y muy interesante, comentábamos, es que dice precisamente que ciñe tu espada sobre el muslo, y por lo tanto no habla de Jesucristo en su primer venida, cuando viene como el cordero sacrificial de Dios, sino que esta espada, hermanos, es para el ejercicio de la plena justicia en contra de todos sus enemigos. Entonces nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ciñe tu espada sobre el muslo, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria has prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos bajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y aquí viene el versículo 6 y 7, que es justamente la porción bíblica del Salmo que cita el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos 1, ¿verdad? Dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El verso 8 dice: mirra y aloe y casia exhalan todos sus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y ya comentábamos que si este personaje de quien se habla es Jesucristo, la reina entonces es la iglesia redimida del Señor Jesucristo, quien se encuentra prometida en futuras nupcias cósmicas con el Señor precisamente, y esto es uno de los eventos más gloriosos del que la iglesia tiene una enorme expectativa. Entonces vemos un salmo que exalta al Mesías por su gobierno justo, un gobierno eterno. Y es imposible que esto describa algún rey, como ya lo comentaba, un rey humano, un rey de Israel, porque nos dice que su trono es eterno y para siempre. Evidentemente no habla de un rey humano únicamente. Dice que amó la justicia y aborreció la maldad. Y aun cuando vemos rasgos de justicia y de equidad en los reinos de David, Salomón, etcétera, hermanos, no vemos estos valores, la equidad y la justicia, como absolutos permanentes de sus gobiernos. Por lo tanto, no es atribuible a un rey meramente humano. No, hermanos, encaja solamente en la humanidad, en la personalidad, en el carácter y en la misión mesiánica y eterna de Jesucristo.
Vemos entonces que lo primero que llama la atención al autor de los Hebreos y que observamos en el versículo 6 del Salmo es esto: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y eso es lo mismo que nos dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es una citación directa en el libro de los Hebreos sobre el Salmo 45. Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Mas del Hijo dice, ¿y quién es el Hijo? Ya en el libro de los Hebreos, Jesucristo en su personalidad mesiánica, en su acto redentivo plenamente manifiesto y consumado en la cruz del Calvario, su personalidad ya está totalmente develada. El cumplimiento profético se encuentra totalmente registrado y por lo tanto dice más del Hijo, es decir, de Jesucristo, dice el Antiguo Testamento, el Salmo 45, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre del universo diciéndole al Hijo que también es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces Jesucristo, hermanos, es Dios. El Espíritu Santo nos ilumina en este salmo al Mesías que habría de venir y que vino en la persona de Jesucristo. Comentábamos que Cristo mismo lo dice, hablando de sí, en Juan 5:39. Le dice a los judíos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, de mí se encuentra la Escritura necesaria para que hoy puedan reconocerme. De mí se encuentra escrito en el libro de la ley. Soy el cumplimiento profético, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si el mismo Señor Jesucristo dice: está escrito de mí en el Antiguo Testamento, y esto es citado del Antiguo Testamento, del Salmo 45, entonces lo que nos dice el Salmo 45 y constata el libro de los Hebreos es que Jesucristo es Dios. La enseñanza para nosotros, comentábamos, es que si no venimos a eso, a la iglesia, hermanos, en realidad venimos a perder el tiempo. ¿A qué venimos? Tenemos que venir a reconocer a Dios en la persona del Señor Jesucristo, en la persona del Mesías Rey, del que vino para salvarnos, y que vino para salvarnos de la condenación eterna, vino para salvarnos de los estragos de este mundo depravado, podrido, al que la gente se aferra, comentábamos hace 7 días. La Biblia le llama mundo desde esa perspectiva y con ese contexto de aquello que conscientemente le da enteramente la espalda a Dios y se manifiesta en rebeldía de los preceptos de Dios. E increíblemente a este mundo la gente se aferra, la gente adora y se postra ante los principios de este mundo y termina finalmente muriendo para siempre. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces este mundo lo que oferta es una gama diversa, variada, ricamente presentada de opciones de desvío moral, desvío espiritual, de rebeldía en contra de Dios abierta. Y por lo tanto, hermano, el hierro del ser humano no es otra cosa sino su pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Jesucristo, al venirnos a salvar de esta condición y al cambiar nuestro destino de eternidad, Él merece nuestra sincera entrega. Entrega que solamente se puede demostrar rindiéndonos a Él en completa adoración y obediencia. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios, nuestro Dios creador, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? Porque hasta los ángeles le adoran. ¿Por qué? Porque el mismo Dios y Padre dice de Él: tu trono, oh Dios, por el siglo desde el siglo, y tu cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, un reino con un gobierno basado en la justicia absoluta. Y vimos entonces cómo ese trono y ese gobierno son. ¿Cómo son ese gobierno y ese trono del Señor Jesucristo? Bueno, nuevamente el autor de los Hebreos habla de Jesucristo y nos dice que en primer lugar es un reino eterno, la primera característica de su trono, de su reino, y el segundo es que es un gobierno de equidad. Reino eterno.
y un reino eterno que es justo. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que no tiene fin, que es desde el siglo hasta el siglo. Isaías 9:6 lo constata. Proféticamente, hablando también de Jesucristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Nos habla de la condición divina de Cristo, pero a continuación nos habla de la eternidad, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, hermanos, aún en esta tierra, que el reino de nuestro Dios sea un reino eterno? Y decíamos, la implicación es una vida eterna en condiciones de seguridad plena. ¿Y quién no desea seguridad? Saber que el reino del Señor Jesucristo es eterno nos da seguridad. Saber que tiene un trono, hermano, que no va a ser derrocado, un reino que jamás va a ser destruido por nada ni por nadie, nos permite tener esa expectativa de tranquilidad y seguridad ya desde la vida terrena en la que nos encontramos. Y lo podemos entender perfectamente bien porque no es el tipo de gobiernos que experimentemos en esta tierra. No es el tipo de ejercicio gubernamental, ni es la toma de decisiones administrativas que se toman en cualquier país del mundo desde las más altas esferas del poder. No es así, hermanos. No pocas veces nuestros corazones se han sentido inseguros por los gobiernos humanos en los que nos encontramos. Decíamos, incrementos de impuestos, limitaciones en las libertades religiosas, en la forma de pensamiento, gobiernos que se hacen tiranos por ambición personal, dictaminan leyes perjudiciales para la sociedad que dicen representar, ponen en riesgo el derecho a la propiedad, el libre pensamiento, la seguridad personal y la familia, inestabilidad, inseguridad, intranquilidad, miedo por ambiciones egoístas y personales. Y no estoy aludiendo particularmente a ningún gobierno, esta es una realidad en los gobiernos de todo el mundo, hermano. Tú puedes decir, me quiero ir a Suiza, en Suiza hay corrupción, a Noruega, en Noruega hay corrupción, hermanos, porque son gobiernos enteramente humanos. Bueno, esto, hermano, no va a ocurrir en el reino de los cielos, porque su reino es estable por los siglos de los siglos. Porque si el reino de los cielos es eternamente eterno, y la segunda característica nos da la garantía de que es bueno, porque nos dice que es un reino de equidad, es un reino eterno y también es un reino justo, un gobierno justo. La principal característica del gobierno de Cristo es la equidad y la justicia. Esto jamás, hermanos, lo vamos a ver en algún gobernante y en algún gobierno de la tierra, sin importar el país, sin importar el color político, sin importar la plataforma, la oferta política, sin importar ninguna condición que emane del corazón corrompido del ser humano. Nunca, hermanos, lo vamos a ver instaurado en la tierra. Nunca. Sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo sí. En Él vemos entrega, vemos amor, sacrificio por su pueblo, y lo vemos claramente en la cruz. La justicia es algo que Él ama y la maldad es algo que Él aborrece. Es lo que nos dice Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Lo que significa que no se puede amar la justicia, decíamos, sin aborrecer la maldad. Entonces, la verdadera justicia debe de tener esta doble cara para que sea verdaderamente justicia. Como una moneda de dos caras. No puedes disociar una cara de la otra. Y si las quieres separar, vas a destruir la moneda. Así es con la justicia. No puedes amar la justicia sin aborrecer la maldad. Y eso es algo que lamentablemente prevalece en el sistema cultural y psicológico del mundo en el que vivimos. Pensamos que podemos tener maldad parcial y bondad parcial, que podemos combinar ambas circunstancias. Puedo amar parcialmente la bondad y la justicia, pero puedo a mi conveniencia igualmente amar y practicar parcialmente la maldad. Y eso termina deteriorando, desintegrando la mente y la conducta del ser humano. El problema del ser humano por el pecado es un problema de integridad. Nos hemos desintegrado.
Tenemos un pensamiento que se dictamina hacia una dirección en algunas cosas y otra forma de pensar y de actuar en otras cosas en función relativa de nuestras conveniencias. Y como dice la Biblia, ¿cuántas veces terminamos diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo? Hermano, no pocas veces. Es una condición humana. Entonces, resumiendo, lo que define el reino y el gobierno de Jesucristo son fundamentalmente estas dos características: la eternidad en el reino y la equidad en su gobierno. Eternidad, un reino que jamás se verá sometido a inestabilidad ni a convulsiones que se producen cuando se gestan los cambios de gobierno. No, en el reino de los cielos no va a ser así. Y la equidad del carácter incorruptible de la justicia de Jesucristo, lo que nos asegura la vida eterna en un reino de paz y de felicidad. Y parecería algo muy difícil de entender y de decodificar y de interiorizar, porque es una experiencia con la que jamás, hermano, jamás hemos tenido contacto humanamente. Ni en los gobiernos administrativos federales, los gobiernos de los estados, pero tampoco en los gobiernos de las empresas, tampoco en los gobiernos de los negocios, tampoco en los gobiernos de las familias, tampoco en el gobierno de los matrimonios o en el gobierno y la instrucción de los hijos. Lamentablemente, nuestra condición humana nos lleva al desbalance en todos los ámbitos de interacción social, en todos los ámbitos de relación humana, aún en los ámbitos de relación afectiva, siempre existen los desequilibrios. Y entonces, hablar de un reino eterno y un reino de equidad y de justicia es tanto como querer intentar dilucidar el concepto de eternidad. ¿Cómo dilucidamos intelectivamente? Lo podemos conceptualizar, pero no podemos entenderlo plenamente porque es algo con lo que jamás hemos tenido contacto. Es como cuando se describe la Nueva Jerusalén, el río como de cristal y las calles de piedras preciosas. Es algo que no podemos dilucidar, no lo podemos imaginar. Un cuerpo glorificado, no lo podemos dilucidar aun cuando lo conceptualizamos, porque nunca hemos tenido contacto con ello. Lo mismo sucede con un reino de equidad eterno y de justicia. Jamás, jamás lo hemos experimentado. Un reino donde la paz prevalece y es eterna. La pregunta, hermanos, ¿no anhelas vivir en un lugar así? ¿No anhelas vivir en un lugar así? Vemos los desarrollos inmobiliarios, hermanos, en Cancún, en el sureste del país, ¿verdad? Esos lugares donde solamente la gente con altos recursos económicos puede hacerse de un terrenito, comprar una casa, comprar una vivienda en un centro habitacional y se ofertan con sus albercas, sus centros deportivos, sus gimnasios, sus restaurantes, y te ofertan la paz que tanto buscas, ¿no? Desarrollos inmobiliarios. Kukulcán, Tuchiané, ven a disfrutar la paz en Cancún, ¿no? Y uno piensa en Cancún y piensa en eso, ¿no? En paz. Viajar a alguna parte del mundo desarrollado, ¿no? Seguramente en los Alpes suizos, en la Riviera Francesa, en las islas griegas, ahí voy a tener paz. Bueno, habría que preguntarle a la gente que vive en los Alpes suizos y habita las islas griegas si verdaderamente viven con paz. Y la respuesta sería: no, es que yo creo que en México, en Teotihuacán, voy a encontrar la paz. Hermanos, el ser humano está buscando algo que en la tierra jamás va a encontrar, y la evidencia es que las personas con las más grandes riquezas, los que han amasado las más grandes fortunas, han gastado millones y millones de dólares anualmente, y muchos ni siquiera una noche de paz han logrado experimentar, creyendo que en el tener, poseer y alcanzar, en la promoción personal, en la fama, en la popularidad, en la posición en la tierra, encontrarán la paz. Y no es cierto, hermanos. Entonces, para nosotros lograr dilucidar plenamente un reino eterno de equidad, de justicia y de paz, la realidad es que es difícil. Un reino de felicidad eterna. Y por eso, por cuanto Cristo es el gobernador y Cristo nos ha llevado con Él a ese gobierno eterno,
Hermanos, Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra entrega y de nuestra obediencia. Y ahora el autor de Hebreos nos dice que justamente fue la equidad y la justicia de Jesucristo, del Mesías, lo que le calificó para ser proclamado rey. Y lo que vamos a concluir viendo de ese segmento de Hebreos en esta mañana es la coronación de Jesucristo. Verso 9, Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, fíjate esta partícula, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, lo que nos dice la Escritura es que fue la equidad de su justicia, la justicia del Mesías como hombre, no como Dios, sino como hombre, la que le calificó para ser proclamado rey. Ahora, es importante mencionar que la naturaleza divina y humana de Jesucristo son absolutamente inseparables. Hebreos nos dice que es algo relacionado con la condición humana de Cristo lo que le llevó a ser proclamado rey. Pero tenemos que entender que la Biblia nos muestra que la naturaleza divina y humana de Jesucristo son absolutamente inseparables. Es decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya esto teológicamente se le llama la unión hipostática. En griego antiguo, la palabra hipóstasis significa esencia, substancia. Entonces, una hipostática unión significa que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas completas. La naturaleza divina, eterna y perfecta, omnipotente, igual a la naturaleza del Padre, y la naturaleza humana, verdadero hombre, con cuerpo, con alma, con voluntad, emociones, sujeto al hambre, al cansancio, al dolor, etc. Dos naturalezas inseparables por la eternidad en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento doctrinal y teológico que resulta muy complicado de comprender, porque estamos hablando de una circunstancia antagónica. La naturaleza divina, que es perfecta y eterna, y la naturaleza física, hermanos, que es limitada. El Señor Jesucristo, cuando encarna la naturaleza divina en esta tierra, el Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, pero tuvo limitaciones. El Señor Jesucristo se encontraba sujeto a un solo lugar en tiempo y espacio por el cuerpo humano en donde fue manifestada su naturaleza divina, y entonces no es que la naturaleza humana de Cristo haya limitado su divinidad, sino que la divinidad del Señor Jesucristo aporta la humanidad de Jesucristo, pero se encuentra dentro de una humanidad limitada. ¿Saben por qué nos es tan complejo entender este antagonismo? Esto que se define teológicamente como una paradoja, Dios hombre y Dios eterno en una sola persona, divinidad y humanidad en una sola persona, porque estamos habituados de la misma forma a definir y conceptualizar la humanidad desde nuestra perspectiva humana, limitada y caída y afectada por el pecado. Es decir, nosotros damos lectura a la humanidad de Jesucristo a partir de nuestra condición limitada y pecaminosa, pero no es así. En términos reales, la verdadera humanidad, conforme al diseño original, es la humanidad de Jesucristo, la cual es sin pecado y es perfecta. Nosotros podríamos comparar la humanidad de Jesucristo con la humanidad de Adán y de Eva antes del pecado. Una humanidad perfecta, una humanidad en comunión continua, perfecta e indefinida e ilimitada con Dios. Esa es la humanidad de Jesucristo, no nuestra humanidad caída. Quiere decir entonces que se unen la divinidad y la humanidad, pero una humanidad sin pecado, una humanidad perfecta, que si bien delimita la actuación y manifestación de la eternidad, de la divinidad, no limita su divinidad en Cristo, sino que le permite verse sumada para mostrar al ser humano la oportunidad de redención, la única oportunidad de redención. Ese es Jesucristo, hermanos. Ahora, Hebreos nos dice que Jesucristo fue coronado, Jesucristo fue proclamado, que es lo mismo.
De hecho, si tú revisas un poco del contexto sociocultural de algunos reinos en Europa, cuando se proclama un rey, en algunos reinos es simplemente una ceremonia de proclamación y en otros reinos es una ceremonia de coronación. Pero en ambas ceremonias, proclamación o coronación, hermanos, es el mismo procedimiento de unción. Se derrama aceite en ese momento porque es cuando se les instaura en el ejercicio del gobierno real. En Inglaterra es un proceso de coronación. Creo que en España es un proceso de proclamación, pero al final es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué fue ungido y proclamado por el Padre como rey? ¿Por qué Cristo fue proclamado como rey? No por ser Dios, hermanos, sino por ser el único hombre entre todos los hombres que obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Y por su amor a la justicia, como ya vimos en el Salmo 45 y en Hebreos 1. Fíjense lo que dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, fíjate esta partícula, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó? ¿Qué dice el versículo 8? Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por haberse hecho obediente, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. ¿Por qué lo exaltó, hermano? Por su obediencia. ¿En su naturaleza qué? Humana. En su naturaleza humana. ¿Y en qué condición fue exaltado? Estando en su condición de... Versículo 8. En su condición de hombre. Por su obediencia en condición de hombre. El autor de Hebreos, citando el Salmo 45, nos dice que Jesucristo fue exaltado, ungido, coronado rey. ¿Por qué? El Salmo 45 dice, por su amor a la justicia. Por lo tanto, podemos concluir que Jesucristo, hombre, fue coronado rey de reyes, por los siglos de los siglos, por la obediencia perfecta y sublime al Padre. Obediencia que vemos fundamentalmente cuando se entrega la muerte en la cruz, y por eso Filipenses dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando cumple perfectamente la ley porque amaba la justicia y aborrecía la maldad, dice Hebreos. Y el Salmo 45. Por lo tanto, la razón por la cual Jesucristo ocupa el trono por los siglos de los siglos no es porque Él sea Dios, que lo es. Y lo vamos a explicar a profundidad a continuación. La razón por la que Él es proclamado es porque Él vivió como hombre una vida justa y sin pecado y es una perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Entonces tenemos que intentar entender el concepto de Dios, hermanos, algo nada sencillo para la mente limitada, pero vamos a hacer el esfuerzo con la guía del Espíritu Santo para intentar entender quién es Jesucristo. Cristo, hermanos, en algún sentido es doblemente Hijo de Dios. Lo es por su propia naturaleza, preexistente eternamente, por lo tanto Cristo es Dios, pero también lo es porque como hombre, por su perfecta obediencia y cumplimiento a la ley, fue exaltado, resucitado, ascendido, glorificado por el Padre. Las consecuencias, digamos, de esta doble filiación, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, que Jesucristo es doblemente superior a los ángeles. Primero porque como Dios es su creador, Él es el creador, y segundo porque en su naturaleza humana, como hombre, Él es más excelente que ellos. Por eso cuando regresen en la segunda venida con el Señor Jesucristo, la Biblia dice que los ángeles van a adorar a Jesucristo hombre. Además, Jesucristo es doblemente rey. ¿Por qué, hermanos? Bueno, primero, como Dios nunca ha dejado de ejercer el gobierno sobre el universo. Como Dios, Él es rey. Y segundo, porque como hombre fue ascendido y glorificado para sentarse a la diestra de la majestad de las alturas para gobernar. Así que como Dios siempre ha reinado. Y como hombre, su reino comenzó en el momento de su ascensión al cielo.
Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el Salmo 45 es un salmo de coronación, al igual que Hebreos 1, que contemplan a Jesucristo en el momento de su exaltación, su coronación como hombre. Y por eso dice ahí que fue ungido con óleo, porque en ese momento fue coronado. Y por eso digo que es doblemente Rey de Reyes y doblemente Señor de Señores. Primero, en virtud de su naturaleza eterna, siempre fue Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y segundo, porque como hombre Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿qué tenemos que entender de este versículo, hermano? Que Jesucristo no fue ungido en virtud de su eternidad divina, hermanos, ¿no? Jesucristo fue ungido en virtud de su humanidad perfecta. No por su eternidad divina, sino por su humanidad perfecta. Como Dios, el Señor no necesitaba ser ungido rey, porque siempre lo fue, pero como hombre sí. Y el autor de Hebreos, citando el Salmo 45, nos dice que fue ungido con óleo de alegría. Con óleo de alegría. ¿Por qué con óleo de alegría? ¿Por qué esta alegría en el momento de su coronación? Bueno, por su victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, por su triunfo de la justicia sobre la iniquidad, y por eso Hebreos 12, hermanos, verso 2, en la segunda parte del verso nos dice, el cual, Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del trono de Dios. Por eso, hermanos, fue ungido con gozo, porque al amar la justicia y aborrecer la maldad, pudo vencer a la muerte en la cruz. Hebreos 1:9, en la segunda parte nos dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cuán importante es que podamos entender estos textos, hermanos. Porque en algún sentido, como ya comentábamos, ninguno de nosotros se encuentra distante ni exento a la posibilidad de enfrentar una experiencia en la que nuestra fidelidad al Señor Jesucristo se vea en declive, se vea disminuida, se vea diluida. Ninguno de nosotros, hermanos, en condición humana, estamos vacunados en contra del desánimo, en contra de la infidelidad. Y lo vamos a ver en la carta también. La apostasía toca a la puerta de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Y las condiciones y los resultados, las consecuencias de la apostasía, hermanos, son funestas, son nefastas. Para nosotros es tan importante entender esto, que el Señor Jesucristo fue coronado por su obediencia perfecta en su humanidad. Una humanidad que era idéntica a la nuestra, hermanos, idéntica, pero sin pecado. Y Jesucristo pudo no pecar, no por su condición o por su naturaleza divina. Jesucristo no pecó porque siendo Dios, siendo hombre, decidió vivir en tal nivel de comunión con el Padre que pudo demostrarnos como humanidad que en la unidad, en la comunión, en la fidelidad, en el conocimiento creciente de quién es Dios, encontramos nuestra fortaleza para poder vivir en una forma en la que al Padre le agrade. El Padre se sienta satisfecho con nosotros. Jesucristo, hermano, no pecó. Y por eso, porque amó la justicia y aborreció la maldad, fue coronado con óleo de gozo y de alegría. Porque al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, venció a la muerte, el imperio de la muerte. Porque al haber sido obediente hasta la muerte, hermano, el Señor entonces lo resucita, lo exalta hasta lo sumo y nos hace a nosotros, hermanos, depositarios de eterna salvación. Por eso el Señor, dice Hebreos, que puesto el gozo delante de Él,
y este fue el gozo: vencer la muerte, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la iniquidad, la eternidad para los redimidos. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y entonces ese óleo fue óleo de gozo, fue óleo de alegría. Pero la siguiente parte es importante, dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo y alegría, más que a tus compañeros, los compañeros de coronación. Habla de compañeros presentes, testigos de la coronación del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos compañeros? Bueno, se dan varias interpretaciones, pero la más convincente es la que tiene en cuenta el contexto del texto. Y ese contexto es justamente la demostración de que Jesucristo es superior a los ángeles. Entonces, estos ángeles son los compañeros de la coronación del Señor Jesucristo. Con esos compañeros suyos en la misión de mediar entre Dios y los hombres, compañeros en ese sentido de Jesucristo. Porque recuerda que los ángeles hasta ese momento, hasta el momento de la coronación de Cristo, también eran mediadores entre Dios y los hombres. Ellos fueron los que mediaron para entregar a Moisés la ley. Y fueron los que mediaban entre Dios y los hombres cuando el Señor definía soberanamente entregar un mensaje particular a uno de sus héroes, a uno de sus personajes bíblicos. Ellos eran mediadores. Y entonces el Padre ha coronado con óleo de alegría a Jesucristo porque está muy por encima de ellos. Claro que está por encima de ellos. Y por eso dice, 1 Timoteo 2, versos 5, por favor, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y fíjate cómo lo ratifica contextualmente: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, hermano, porque es el único que vivió en obediencia perfecta al Padre, equidad y justicia. Porque es el único, hermano, que en condición humana manifestó su perfecta solidaridad a los preceptos y voluntad del Padre, humilló su voluntad humana a la voluntad eterna del Padre, no perdió su condición divina, pero en condición humana vivió en dependencia total de él, al punto que la obediencia la manifestó hasta la muerte. Y por lo tanto dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es un rescate general por la humanidad, efectiva solamente a favor de aquellos que lo creen, que lo reciben como una realidad existencial en sus vidas. Y de esto se dio testimonio a su debido tiempo. Y por lo tanto, él fue ungido con óleo de gozo y de alegría. Y por lo tanto, a partir de su coronación, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Antes los ángeles servían a Dios como mediadores. Antes los ángeles enviaban la palabra a Moisés o a quien Dios le indicara. Ahora solamente tenemos la palabra de Cristo. Ahora solamente tenemos la palabra de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hay quienes todavía quieren hacer conexión con los ángeles. Hay quienes de alguna forma quieren conectar con su ángel de la guarda, dulce compañía, porque ¿quién me cuidará de noche y de día? No, jamás, hermanos. Ni siquiera en la antigua dispensación, en el antiguo pacto, los hombres tenían la posibilidad de hacer una invocación directa o intentar entablar una vinculación con los ángeles. No, estos eran enviados a voluntad del Padre para propósitos específicos, para la gloria de su nombre, dar anunciaciones particulares. Ángeles fueron enviados a los pastorcillos para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. La revelación de Dios a través de un ángel a María la Virgen, la revelación de un sueño angelical con José para notificar las condiciones de ese alumbramiento, de esa concepción virginal. Ángeles para poder ministrar a Daniel, ángeles para poder ministrar a los personajes del Antiguo Testamento, pero nunca los vemos a ellos invocando a los ángeles. Sin embargo, eran los mediadores de Dios. Pero a partir de la coronación de Jesucristo, hombre, ya no, hermano. Los ángeles continúan ejerciendo funciones particulares y ya las revisábamos hace algunas semanas, pero la mediación entre Dios y los hombres es ejercida solamente por Jesucristo hombre. Jesucristo hombre.
Entonces, es al que tenemos en el trono en las alturas, hermanos. A uno como nosotros, pero perfecto y sin pecado y glorificado. Jesucristo, hombre. Ningún ángel participa de la naturaleza divina, hermanos. Ningún ángel ha recibido el título del Hijo de Dios. Ningún ángel recibe adoración, algo que solamente le compete a Dios. Ningún ángel comparte la exaltación de Jesús, la coronación. Ningún ángel fue coronado, porque solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores es digno. Más aún, ningún ángel puede compararse con Jesucristo, porque ninguno de ellos llevó a cabo nuestra redención, sufriendo por esta redención la muerte en la cruz. Ningún ángel fue Cristo, y por todo esto Él es digno de gobernar. No solamente por su naturaleza, Él es Dios eterno, y por eso ese trono es por derecho propio, sino por su perfecta y justa humanidad. Jesucristo, hombre, amó la justicia, aborreció la maldad, de tal forma que estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2, 8 y 9, por esto fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y por esa obediencia Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesucristo es doblemente Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso le debemos toda la adoración. El reino de Dios, hermanos, entonces es un reino en el que Cristo es el Rey. Es un reinado al que hemos sido llamados a entrar. Y ni cuenta nos damos muchas veces del privilegio que eso significa. Porque en ese reino Cristo, hermano, reina con equidad, y por eso viviremos en paz por los siglos de los siglos. Vivir así eternamente, hermanos, tendría que ser la mayor aspiración de cualquier hombre, el mayor anhelo del corazón de cualquier alma, la paz eterna. La paz eterna, hermano. ¿No anhelas eso? Hacíamos algunas ilustraciones intentando dilucidarlo un poco, y comentábamos hace un par de semanas cuando Dios en gracia interviene sobrenaturalmente y le da solución a un clamor permanente de tu corazón. Es que llevaba años orando por esa situación que me afligía, que generaba pesadumbre en mi corazón, pero Dios intervino. ¿Y qué cree, pastor? Mi marido entregó su corazón a Jesucristo. ¿Cómo su marido? Sí, pastor. ¿Por el que había orado 3 años? Sí, pastor. ¿El pagano incircunciso, hijo de Moloch? Sí, pastor. Aceptó a Jesús, creyó en el Señor, le recibió en su corazón, y mire que las cosas han comenzado a cambiar. Y dime, hermana, ¿eso no le da paz a tu corazón? ¿No te quita una lápida que venías arrastrando a lo largo del tiempo? Cuando el Señor entrega una solución espiritual, una solución física, una solución médica, una solución económica, no sentimos una liberación que nos permite respirar con esa clase de paz, aunque sea por breves momentos, con esa clase de paz que en el reino de los cielos va a ser eterna. Eterna. ¿Quién tiene deudas? No levante la mano. ¿Quién tiene deudas, hermano? ¿Qué se siente tener deudas? Pues imagínate cómo te sentirías si en esta mañana llegara alguien y te dijera, mira, llegara tu acreedor y te dijera, mira, ¿sabes qué? Olvídate ya, no me debes nada, olvídate. Oye, pero si son cientos de miles, no me debes nada, quedó resuelto. Desearíamos que llegara el dueño de este local y nos dijera eso, ¿verdad? Ya no me debe nada. Créeme, mi corazón, ¿cómo pasa? Descansaría. Hermano, bueno, esa sensación que a veces es breve, pero se repite en diversos momentos en nuestra experiencia humana, esa breve sensación de respiras, dices, wow, quedó resuelto, es una condición permanente en el reino de los cielos. ¿Quién anhela paz? ¿Quién anhela esa clase de paz? Yo anhelo esa clase de paz. Y hermano, no estamos entonces hablando de un rey malvado que después de un tiempo muestre cínicamente que es egoísta y perverso. Porque si esa fuera la condición eterna de nuestro reino eterno en el Señor,
un reino eterno, pero de un rey malvado y perverso que nos hace una enorme y perfecta y preciosa oferta, pero al paso de un tiempo saca las verdaderas intenciones, se quita la máscara y comenzamos a ver tiranía, perversión, egoísmo, maldad. Hermano, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Cuál sería nuestra expectativa? No, hermanos, hablamos de un rey justo, al que nadie puede derrocar. Estamos hablando de un rey bueno, misericordioso, justo, un rey que jamás va a abdicar a su corona y al que nadie lo podrá hacer derrocar. Nadie. ¿Te imaginas si nuestro país fuera un reino de esta naturaleza? ¿México? ¿Un reino de esta naturaleza? Pues hermano, de ese reino, no de este, de ese reino somos ciudadanos. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia dice, con la mira en los cielos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, somos ya ciudadanos de ese reino, del reino de los cielos, y de ahí viene también, y lo esperamos, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Este reino, hermanos, es un reino estable. Nunca se va a ver amenazado ni por las acechanzas del diablo, ni por las intrigas políticas, ni por los engaños electorales de nuestro sistema corrupto y oprobioso y podrido, y me refiero del mundo. Porque no nos engañemos, hermanos. De la misma forma que hoy sucede, ha sucedido siempre. No, pero ese reino no. Ese reino no va a ser infiltrado por criminales que nos hagan vivir inseguros y con miedo. Ese reino no. Hermano, viviremos en un reino en el que dice Mateo 6:20, Mateo 6:20, en la segunda parte, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Ahí no va a haber ladrones. Ahí no va a haber políticos, hermano, corruptos. No va a haber políticos corruptos. Porque en ese reino el orín, hermano, el óxido, no corrompe, no degrada, no se echa a perder. No habrá ladrones que minen y que hurten. Qué descanso, ¿no, hermano? Qué paz, qué alegría. Algo totalmente diferente a lo que experimentamos hoy cuando decidimos ver las noticias en la noche. Lo peor que puedes hacer, hermano, dormirte después de haber visto las noticias de la noche. Velas en la mañana, yo te sugeriría, ¿verdad? Pero no en la noche, no te quedes con eso en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón. No. Duerme, concilia el sueño después de un tiempo de meditación bíblica, alabanza, adoración, gozo en la presencia del Señor. Qué descanso y qué paz, hermanos. Entonces, aquí todavía no lo podemos disfrutar como lo vamos a disfrutar ahí. Es verdad que pertenecemos ya a ese reino cuyo trono es eterno, pero de momento estamos expuestos a los mismos riesgos a los que están sometidos el resto de las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Eso es cierto. Sin embargo, podemos descansar porque nuestro Rey está reinando en su trono eterno y no permitirá jamás, hermanos, que nos pase nada que no tenga previsto, que nos ocurra en su soberanía y eterna voluntad algo que nos haga estar inseguros. Absolutamente nada. Si tú echas la vista atrás, hermano, en tu vida, seguramente vas a reconocer en las dificultades que Dios ha permitido en tu vida, vas a reconocer siempre la intervención de su buena voluntad. El diseño aún de las cosas no agradables para nosotros en la base de su buena voluntad.
Si tú no te has conformado a este siglo, no has adoptado la forma de este siglo, como lo dice Romanos 12:2, sino que te has transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, en el conocimiento de quién es Dios, en la palabra de Dios, entonces, hermano, estoy seguro que tú ya has comenzado a comprobar que las dificultades que Él ha permitido han permitido en tu conciencia ver que ese Dios es bueno y que su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Pero para poder experimentar eso, hermano, es necesario haber sido transformado y no estar conformado al sistema de valores de un mundo desviado, podrido y echado a perder. Y esto, hermano, pues es un milagro, porque solamente el que ha sido transformado en su entendimiento, en el conocimiento de la palabra, y ha sido auxiliado por el Espíritu Santo, puede comprobar que la voluntad de Dios no solamente es buena y agradable, y eso a pesar del sufrimiento, hermanos, sino que sobre todo la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué seguridad tenemos entonces, hermanos, en Jesucristo, incluso en los momentos de la tribulación? Pero para poder disfrutar de esta seguridad aquí, porque allá es un hecho que la vamos a disfrutar permanentemente, pero aquí no solo hay que creer en Dios, hermanos, hay que creerle a Dios. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle cuando nos dice que Él gobierna, que Él es Rey de Reyes y que Él es Señor de Señores. Así que no temas, porque si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Él por la gracia, por los méritos redentivos a través de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Él gobierna sobre ti. En esta tierra convulsa, corrompida, caída, podrida, en este mundo perverso que le ha dado la espalda a Dios y que nos ofrece una enorme gama de dificultades en todos los órdenes, inclusive dificultades físicas, porque por el pecado el cuerpo ha disfuncionado. Incluso en medio de eso, hermano, si tú eres un hijo de Él, Dios gobierna sobre ti, porque Él es eterno Rey. Él gobierna sobre ti. Y el amor que derrama ese gobierno justo, ese amor poderoso de Cristo, va a echar fuera de tu corazón cualquier temor que pueda oprimir tu corazón el día de hoy o el día de mañana, ante las noticias de ayer o las noticias que vengan en esta semana. El Señor tiene la capacidad de libertar tu corazón de cualquier sentimiento de tenaza. Es que está tenazado mi corazón. Bueno, solamente Cristo, hermano, puede echar fuera de ti el temor. Pero tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Tienes que entregar tu vida al Señor. Su justicia y su gobierno sobre nosotros significa que podemos confiar en que su voluntad, incluso durante las pruebas, siempre es buena. Incluso durante las pruebas, pastor, bueno, más bien, sobre todo durante las pruebas. Él nos demuestra que su voluntad es buena. A veces pensamos que el sufrimiento no puede ser la voluntad de Dios, pero se nos olvida que Jesús conquistó nuestra salvación sometiéndose a la voluntad de Dios en el momento de su vida con el mayor sufrimiento registrado sobre la tierra. Y el Señor nos lo dice y lo anticipa. Él no nos miente, Él no nos vende la isla de la fantasía como el resultado o el premio por creer en Él en esta tierra, no. Y Él nos dice, lo hicieron conmigo, lo harán también con ustedes. Lo hicieron con mis siervos los profetas, que fueron antes de ustedes, lo harán también con ustedes. Pero cuando estén en esas pruebas diversas, cuando reciban las malas noticias, sigan siendo fieles al Señor. Entiendan que todo está definido por la base de su buena voluntad. Y que el Señor, cuando nos pasa por pruebas, lo permite o las propicia, no es para aplastar y destruir nuestras vidas, es para fortalecerlas y llevarnos a entender desde esta tierra nuestra absoluta necesidad de depender de Él, de afianzarnos a Él. Y en Él estamos seguros, porque Él es eterno y su reino es eterno, lleno de equidad y de justicia, un reino de gracia y de misericordia.
al cual nos dirigimos para poder experimentar en condición eterna y plena. Pero ese reino gobierna nuestro corazón ya desde esta tierra. Él fue coronado con óleo de gozo y de alegría, en compañía de quienes lo atestiguaron los ángeles. Pero Él es el mediador. A Él tenemos que atender. Al trono de la gracia, hermanos, donde encontramos, dice Efesios, la misericordia y el oportuno socorro para cualquier necesidad. Estamos en Él seguros. Por ese reino desde esta tierra podemos vivir con paz, con tranquilidad y con alegría, sobre todo en los momentos de dificultad. Así que, hermano, busca la voluntad de Dios, obedécela para poder cumplir la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios te santifica. Camina en esa santidad. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién enseñó Jesucristo a través de la parábola del buen samaritano qué es tu prójimo? ¿Quién era ese hombre caído en desgracia, desvalido, despojado, herido, medio muerto, que iba de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de salteadores? Estaba muriendo en el camino y pasó la religiosidad en la forma del sacerdote y del levita. No hicieron nada, no podían hacer nada, porque ¿quién da lo que no tiene? Nadie puede dar lo que no tiene. Damos lo que tenemos, pero ese samaritano, dice la Biblia, que usó de misericordia. ¿Por qué? Porque tenía misericordia para dar. Se acerca y lo atiende y venda sus heridas, unge las vendas con aceite y miel y venda las heridas y lo sube a su cabalgadura y hace toda la obra de rescate y lo lleva al mesonero y lo entrega y paga la cuenta, y si algo se gastaba lo pagaría completo a su retorno. ¿Quién es el prójimo? La persona en necesidad más cercana a ti. Ese hombre no fue a alguna aldea vecina a buscar a quien le hacía una obra de gracia o de misericordia. No, él entendió: mi prójimo es la persona en necesidad más cercana a mí, y en ese camino la persona en mayor necesidad es él, y el más cercano a mí es él, y soy el más cercano a él. Es mi prójimo, soy su prójimo. Y el Señor Jesucristo dice: ve y haz lo mismo, ama a tu prójimo. ¿Quién es la persona en necesidad más cercana a ti? En necesidad física, en necesidad espiritual. Ama a tu prójimo, dice el Señor. Entonces, para que vivamos ya bajo la cobertura perfecta de ese reino de los cielos, y aun cuando en condiciones oprobiosas, en un mundo caído y defectuoso que dejará de ser como hoy es, y cuando lleguemos a la presencia del Señor, será ese reino en plenitud total y perfecto y eterno, hermano, y la paz y la felicidad no tendrán fin. Mientras tanto, para vivir bajo el gobierno de ese Rey eterno, ¿sabes qué? Busca su voluntad y obedécela. Ama a tu prójimo. La voluntad de Dios nos santifica. Ama a tus hermanos en la fe. Ama a tus hermanos en la fe. Sé generoso con tus recursos. Confía en que Dios está obrando en todas las cosas, en las buenas y en las malas, y que lo hace por nuestro bien. Recuerda que lo que hoy no entiendes, algún día vas a comprender que era necesario. ¿Te acuerdas cuando nuestros papás, como dice Hebreos 12:5, por un breve tiempo nos disciplinaban como ellos creían que era justo? ¿Y cuál era el argumento de nuestros papás cuando veíamos volar la reata de la justicia, la chancla de la verdad, la plancha de la conciencia? ¿Qué nos decían nuestros papás? Lo hago porque te quiero destruir, porque me caes mal, porque ya me tienes, mira, hasta aquí. Bueno, a ver si ya me tienes hasta aquí. Pero finalmente nos decían: lo hago porque te amo. A ver, ¿y lo entendíamos en ese momento? No, no lo entendíamos. Decíamos: pues es que si me amas no me pegues entonces, papá, no me disciplines. Si me amas, déjame ir a la fiesta. Si me amas, déjame manejar el coche. Si me amas,
no lo entendíamos. Bueno, hermanos, confiar en Dios representa saber que Él está obrando en todas las cosas, en las buenas y en las que para nosotros son malas, y que lo está haciendo por nuestro bien, recordando que lo que hoy no entendemos lo vamos a comprender en algún momento y entenderemos que era necesario. Era necesario. Y mientras aguardamos en esperanza ese día, hermanos, agradezcamos al Señor que su voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta, y adoremos a Dios. En la semana, una hermana de Apatzingán nos hacía una pregunta muy común, pero muy profunda. Y la hermana preguntaba, ¿por qué muchas veces la gente mala le va bien y a la buena no? Y es una inquietud real, hermanos, del corazón humano. Esa misma pregunta se lo hicieron los hombres de Dios en la Biblia. El salmista Asaf en el Salmo 73. Él dice desde el versículo 2, es que mi corazón casi se desliza, casi caigo, casi me despeño viendo la prosperidad de los malos. Viendo cómo el malo muchas veces sobrevive a la vida del bueno y no le pasa nada y prospera. Y sentí punzadas en mi corazón. Se dio cuenta de que los malos parece que prosperan, pero el Señor le muestra más adelante que el éxito de los malos, hermanos, es pasajero, que Dios permite que todos reciban cosas buenas, incluso los que no le buscan, porque Dios es paciente y Dios es misericordioso, pero la verdadera bendición no está en tener más cosas, hermanos, sino en tener paz con Dios y una esperanza eterna en Cristo. Esa es la verdadera prosperidad. Al final, el hombre y la mujer que temen a Dios tienen algo que el malo no puede comprar: la seguridad de que Dios está con ellos ahora y por la eternidad, y que estamos bajo ese gobierno, hermano, el gobierno de nuestro Dios, Jesucristo, exaltado hasta lo sumo, coronado con óleo de gracia y de alegría, porque siendo hombre fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, porque siendo hombre amó la verdad, amó la justicia y aborreció la maldad. Por lo tanto, es doblemente el Rey de Reyes, en su condición preexistente, eterna y divina, la cual no necesitaba ser coronada, porque Él es Rey por la eternidad, Dios por la eternidad, pero en su condición humana sí, por su obediencia, amor a la justicia y aborrecimiento de la maldad. Ha recibido un nombre que es sobre todos los nombres. Y en esa condición eterna de gobierno, Él nos habla de un reino eterno de paz, equidad, justicia y felicidad. Y si hacia allá nos dirigimos, hermanos, con absoluta seguridad, entonces desde aquí Él es digno de nuestra adoración, nuestra obediencia, el reconocimiento y la exaltación, la sumisión de nuestra voluntad a su perfecta voluntad, nuestra plena confianza en los momentos de dificultad, nuestra entera certidumbre de que Él gobierna mi vida, aun cuando esté recibiendo noticias no favorables, aun cuando esté viviendo condiciones oprobiosas, aun cuando esté viviendo circunstancias no deseables. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y por lo tanto, porque Él gobierna y no será derrocado y es bueno por la eternidad, lleno de equidad y de justicia, desde aquí puedo tener paz, hermano. Él es digno de adoración. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a hacer eso. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Dile: Señor, gracias, 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 gracias. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios, Jesús. Qué diferente es mi humanidad a la tuya, Señor.
no es que tu humanidad sea como la mía, Señor, sino que mi humanidad tiene que desear ser como la tuya, como tu humanidad, Señor. Porque mi humanidad es el resultado del pecado y la rebeldía, pero tu humanidad es perfecta. Señor, gracias por revelarte ante nuestras conciencias, por mostrarte en plenitud, por decirnos quién eres, qué hiciste, dónde estás y qué es lo que haces. Señor, gracias, gracias, porque la seguridad, eso que el mundo jamás nos puede ofrecer, aunque lo prometa, viene de ti. Y separado de ti nunca la podré experimentar. Padre, por lo tanto, perdóname por todas las cosas que he pensado, que he dicho, que he hecho, que me han separado de la comunión contigo, y por lo tanto mi vida no tiene paz, no tiene seguridad. Y en muchos sentidos parece que no hay diferencia entre quien no te conoce y yo. Señor, por favor, perdóname. La falla nunca está en ti, la falla está en mí. La falla está en mi fe, no en ti. Tú no eres limitado por mis debilidades, ni por mis pecados, ni por mis desvíos. Tú eres el único que me puede sacar de mis pecados, de mis limitaciones y de mis desvíos. Por eso separarme de ti es la peor torpeza que pueda ser. Porque ya soy ciudadano de un reino eterno, lleno de justicia y de bondad y de equidad. Un reino de felicidad y de paz. Un día, Señor, entraremos a Él en tu gloria. Y entonces lo veremos y lo disfrutaremos tal como es. Pero ese reino ya me gobierna en esta tierra. Y por eso quiero decirte, Señor, confío en ti. Confío en ti. Creo en tu bondad. Creo en tu amor. Creo en tu cuidado. Creo en que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y que ninguna circunstancia adversa me define. Es en ti donde soy definido. Soy tu hijo. Sin importar las circunstancias y las condiciones, soy tu hijo. Y por eso te digo, Señor, bendito seas por los siglos de los siglos. Rey eterno, Rey justo, Rey de reyes, Señor de señores. Te bendigo. Bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.